Hey, ¿qué tal? Yo soy Kevin y les voy a presentar dispositivos de almacenamiento permanente y temporal. Comencemos. Bueno, primer punto. Describamos qué es un dispositivo de almacenamiento en un sistema informático. Un dispositivo de almacenamiento es un hardware que se utiliza principalmente para almacenar datos. Todas las computadoras de escritorio portátiles, tablets y teléfonos inteligentes tienen algún tipo de dispositivo de almacenamiento. También hay unidades de almacenamiento externas e independientes que pueden utilizarse en diferentes dispositivos. El almacenamiento no solo es necesario para guardar archivos, sino también ejecutar tareas y aplicaciones. Cualquier archivo que creas o guardes en tu computadora se guardará en el dispositivo de almacenamiento en la misma. Este dispositivo de almacenamiento también almacena las aplicaciones y el sistema operativo de tu computadora. Bien, ahora explicaremos cuántos tipos de almacenamiento de información hay actualmente. Hoy en día, en la actualidad, solo se utilizan cuatro tipos de almacenamiento de información, que es la permanente, la temporal, la externa o móvil y la digital. Bien, ahora les explicaré un poco qué va los almacenamientos temporales y permanentes. Primeramente empecemos con el almacenamiento volátil o temporal, que significa como tal que la información que se almacena es temporal en módulos que se borran cuando se reinicia o apaga su computadora, debido a que la información se almacena de forma eléctrica en los transistores. Cuando no hay corriente eléctrica, los datos desaparecen y cada vez que se solicita un archivo o información se recupera del disco de almacenamiento de la computadora o del internet. Los datos se almacenan en la RAM de forma que cada vez que cambie de programa o página a otro, la información estará disponible de inmediato. Cuando la computadora se apaga, la memoria se limpia hasta que el proceso se inicia nuevamente. Los usuarios pueden cambiar, actualizar o expandir fácilmente dicha memoria. Bien, ya que hablamos un poco de la memoria RAM, hablemos de su contraparte, la memoria ROM. Bien, ahora hablemos un poco de la memoria ROM. La memoria ROM es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de fuente de energía. Esto quiere decir de que nuestra memoria ROM no cambiará su formato a solo lectura, aunque reiniciemos la computadora. Una vez definido qué es el volátil, veremos el permanente. Los almacenamientos permanentes son los dispositivos de almacenamiento eh, en los cuales la información no se borra aunque se apague la computadora, y permanece allí hasta que el usuario decida borrarla intencionalmente. Hay un punto extra aparte en la información permanente, que dentro de la información permanente hay dos subcategorías, que está la información permanente interna y la externa. Hablando de los internos, son aquellos que se instalan y se ubican dentro de una torre o de un componente del dispositivo. Y los externos son aquellos que se instalan y se ubican fuera de la torre y o se pueden extraer de forma fácil. Bien, ahora hablaremos sobre los almacenamientos internos permanentes. Hablemos sobre los discos duros o hard disk. La unidad de disco duro es el disco duro original, son dispositivos de almacenamiento magnético que se utilizan desde la época de los 50. Un disco duro está compuesto de una pila de discos magnéticos giratorios conocidos como platos. Cada disco giratorio tiene millones de dispositivos de fragmentos que pueden ser magnetizados para representar bits, unos y ceros en código binario. Un brazo actuador como un cabezal de lectura y escritura. Escanea los platos giratorios y magnetizados los fragmentos para recibir información digital en la hard disk. Detecta las cargas magnéticas para leer la información de esta. Las unidades de disco duro se utilizan para grabadoras de TV, servidores y almacenamientos de computadoras portátiles y de TV, y de PC. Ok, ahora pasemos a los discos de estado sólido o SSD. Los discos de estado sólido surgieron mucho más recientemente. En la década de los 90, los SSD no dependen de imágenes y discos. En su lugar utilizan un tipo de memoria flash llamada NAND en un SSD.
Los semiconductores que almacenan la información cambiando la corriente eléctrica de los circuitos que contiene la unidad. Esto significa que, a diferencia de los discos duros, el SSD no requiere partes móviles para funcionar. Por ello, los SSD no solo funcionan de forma más rápida y fluida que los hard disk, eh, sino que también suelen durar más que los hard disk. Con tantas piezas móviles intrincadas, los hard disk son vulnerables a daños y desgaste. Además de las nuevas PCs y las computadoras de gama alta, se pueden encontrar SSDs en los smartphones, tablets y a veces en las cámaras de video. SSD M2. El SSD M2 es un tipo de estado sólido con un conector de tipo M2 que podemos conectar a la PC de escritorio y portátiles como unidad de almacenamiento. El disco SSD M2 admite varios formatos, aunque el más conocido es el NVMe, cuyo formato ofrece la mayor velocidad posible a través de la conexión PCI Express. Este tipo de disco SSD con una conexión M2 se ha creado para sustituir al MSATA y que ha estado limitado el ancho de banda de la conexión SATA 3 de 6 gigabits por segundo. Ok amigos, una vez terminados los internos permanentes, hablaremos de los externos permanentes. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento externo? Un dispositivo de almacenamiento externo es un componente informático específicamente diseñado para el almacenamiento de archivos que pueden ser texto, imágenes, sonido, video, programas informáticos, etc. Este dispositivo no está integrado al PC. Son aparatos independientes que se conectan a él de diversas formas según su tipo. El fin es guardar el archivo de procedentes del ordenador o del PC o del internet, así como que éste pueda leerlos y utilizarlos en otros dispositivos. Pendrive o memoria USB. Este pequeño dispositivo llamado pendrive ya es obligatorio en el bolsillo de muchos, y a algunos ya hasta se les dificulta la vida sin él, por el hecho de ser un accesorio práctico, fácil de usar y compatible con prácticamente cualquier sistema. Técnicamente el pendrive es un sistema de almacenamiento portátil compuesto por una memoria flash accesible a través de un puerto USB. Su capacidad varía según el modelo, pero los pendrives más modernos ya superan los cuantos cientos de gigas. Por ser tan pequeño y tener una gran capacidad, ya marcó la muerte de los viejos y nostálgicos disquetes de 3.5 pulgadas. La SD o Security Digital es un dispositivo de formato de tarjeta de memoria para portátiles, por ejemplo, cámaras digitales, teléfonos, computadoras portátiles, videoconsolas, tabletas, entre muchos otros. Inicialmente compitió y coexistió con otros formatos y actualmente es uno de los formatos más comunes y utilizados en dispositivos portátiles y en computadoras, reproductores de música y electrodomésticos. El estándar SD fue desarrollado por SanDisk, Panasonic y Toshiba, introducido en el 1999 como una memoria evolutiva de las tarjetas MMC. El formato SD incluye 5 versiones de tarjetas disponibles de 3 tamaños. Las 5 familias son Standard Capacity, la original, High Capacity, alta capacidad, Extend Capacity, In-Output Capacity y Ultra Capacity. La SD tiene 3 tamaños, los cuales son SD normal, Mini SD y Micro SD. El tamaño Micro SD es muy utilizado en tablets y teléfonos móviles. Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizarse en tarjetas MMC que son más finas, pero las tarjetas SD no caben en las ranuras MMC a menos de que tengas un adaptador. Y no podemos hablar de almacenamiento externo sin hablar de nuestro queridísimo amigo disco compacto. El disco compacto, conocido popularmente como CD, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital. Consiste en cualquier tipo de información: audio, imágenes, video, documentos y otros datos. Tiene como diámetro de 12 centímetros, un espesor de 1.2 milímetros y puede almacenar hasta 80 minutos de audio o 700 megabytes de datos. El SD evolucionó del natural Laserdisc. Los prototipos fueron desarrollados por Philips y Sony. Primero de marca independiente y posteriormente fuera de manera conjunta.
Fueron presentados en junio de 1980 en la industria y se adhieron como nuevo producto en 40 compañías de todo el mundo. Actualmente, los formatos ópticos ya no son tan utilizados como en años pasados, ya que los equipos nuevos ya son raros los que cuentan con lector de discos y ni mencionar los portables ni los dispositivos móviles. Ya por último hablaremos del último tipo de almacenamiento, el almacenamiento digital o virtual, mejor conocido como la nube. El almacenamiento en la nube, aunque no es exactamente un dispositivo en sí mismo, el almacenamiento en la nube es un tipo de almacenamiento más nuevo y versátil para las computadoras. La nube no es un lugar u objeto, sino un enorme conjunto de servidores alojados en el centro de datos de todo el mundo. Cuando guardas un documento en la nube, lo estás almacenando en estos servidores. Debido a que el almacenamiento en la nube almacena todo en línea, no utiliza almacenamiento secundario de su computadora, lo que lo permite ahorrar espacio. El almacenamiento en la nube ofrece capacidad de almacenamiento significativamente mayores que la unidad flash, USB u otras opciones físicas. Entonces no tendrás que buscar en cada dispositivo para encontrar el archivo correcto. Ya para terminar y concluir, hablaremos de los tipos de formatos que se utilizan en los diferentes sistemas distribuidos del mercado. El formato lógico de alto nivel o también llamado sistema de archivos puede ser realizado habitualmente por los usuarios, aunque muchos medios vienen ya formateados de fábrica. El formato lógico para que implanta un sistema de archivos que asigna sectores a archivos en los discos duros para que puedan convivir distintos sistemas de archivos. Ante, Antes de realizar un formato lógico hay que dividir el disco en particiones. Más tarde cada partición se formaba por separado. El formateo de una unidad implica la eliminación de los datos debido a que se cambia la asignación del archivo cluster conjunto o los conjuntos de sectores contiguos, pero el sistema distribuye a su antojo, con el que se pierde la vieja asignación que permitía acceder a los archivos. Cada sistema operativo tiene unos sistemas de archivos habituales. Por ejemplo, el Windows maneja el exFAT, el FAT, FAT16, FAT32, NTFS y el EFS. Linux maneja el Extend 2, Extend 3, 4, JFS, Razer FS, Razer E4 y XFS. Solaris, UFS, ZFS, MacOS maneja HFS y HFS Plus. IBM, JFS, GPFS y los discos ópticos manejan UDF. Muy bien amigos, eso ha sido por hoy todo. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.